¿Quién me agarró mis libros? Preguntó una voz que no pude reconocer. El habla quedó en completo silencio, pero yo seguí concentrada en el color escarlata de mi esmalte para uñas. Alguien tendría que inventar un aplicador de esmalte, o debía tener que retocarlo cada día. Aunque, ¿qué más daba si lo inventaban o no? Para mí ya no tendría importancia. Yo solo quería que mis uñas se vieran de maravilla ese día, solo ese día. Pensando en el número que había marcado horas atrás en el calendario de mi casa, le di la segunda mano a la uña de mi dedo índice izquierdo. Una vez que terminé de pintar esta, acerqué la mano a mi rostro y soplé con suavidad para secar el esmalte. Entonces, sin previo aviso, una voz interrumpió mi rutina de cada mañana. «Regrésamelos». Fue cuando alcé la vista interesada en saber de quién era la voz masculina y suave que estaba hablando. Que mis cachetes ya inflados para volver a soplar se vaciaron antes de tiempo y mis pulmones dejaron de funcionar. Era la voz de Joshua Fijan. Parpadeé incrédula al encontrarme con sus ojos fijos en los míos. Esperen, ¿él estaba hablando conmigo? Dije que me los regreses, repitió con mayor énfasis. Sí, estaba hablando conmigo. Joshua Fijan, el único bañazo al que jamás había oído siquiera susurrar, estaba intentando verse autoritario frente a mí. Y sí, estaba fallando miserablemente. Puede que su rostro fuera remarcado y que sus rasgos proclamaran cierta masculinidad, pero su mirada de perro mojado y sus cejas le hacían perder cualquier rastro de buscapleitos que quisiera demostrar en ese instante. Más aún con los lentes redondos que claramente tenían aumento y el ridículo peinado con una raya al costado. En resumidas cuentas, su rostro gritaba: «Soy un negro». «¿Regresarte qué?», balbuceé bajando la vista desde su cara hacia el suéter verde, el pantalón gris de franela y sus zapatos negros brillantes. «Mis libros», recalcó. Levanté la mirada con rapidez y un tinte rojizo se arremolinó en sus cachetes. «¿De qué libros me hablas?», indagué mirando a cada uno de mis compañeros, quienes como siempre lucían más interesados en mi reaccionar que en sus propias vidas. «Los que tenía arriba del pupitre. Tú me los agarraste. Regrésamelos». Escuché unas cuantas risas alrededor, las cuales parecían deleitarse con lo que estaba pasando. Así que querían una escena, ¿verdad? ¿Qué más se podía esperar de mí?, me pregunté. Lo peor ya lo habían dicho. ¿Qué tan malo podía ser que me tomaran como una ladrona de libros? De cualquier modo, después de todo ya no importaría absolutamente nada. «No te los devolveré, sapo», dije con arrogancia, soplando las uñas de mis manos en una increíble actuación de verdadera perra. «¿Ustedes lo querían? Ahí lo tienen», quería decirles. Esa era mi versión que parecían amar, la única que conocían y que por supuesto ellos mismos habían creado. Jennifer la perra Whitney. Sí, esa era yo. Y acababan de presenciar mi primer cruce de palabras con el Willa más callado de la clase, a quien no le habían inventado una reputación porque él mismo se había encargado de recrearla con el pasar de los años. Joshua el nerd Fijan. A Joshua nunca antes le había hablado. Jamás existió ni existirá un punto de habla entre la perra y el nerd del colegio. Desde que habíamos empezado el colegio, él vive encerrado en su mundo, entre páginas de libros, supongo. En los 3 años que llevábamos en las mismas clases, yo ni siquiera me había tomado el tiempo para burlarme de él y sus estúpidas cosas de niño inteligente. Aspecto que seguramente alguien pasó por alto y no añadió a la lista de cosas malas que supuestamente había hecho. Quiero decir, ¿por qué habría de tener tiempo para Josh cuando podría estar saliendo con medio mundo, abortando mis embarazos, rompiendo cosas a mi alrededor y sobornando a los profesores? Irracional sin duda. Yo los ocupo. Oí que titubeó ya sin la rudeza que había intentado transmitir segundos antes. Cuando lo miré, su vista detrás de los lentes parecía empañada. Estaba llorando. Mierda. El resto de mis compañeros comenzaron a reír y al instante quise retractarme de haberle respondido de esa manera. Yo, más que nadie, sabía lo que era que la gente se riera de uno. Horrible era una palabra pequeña para escribirlo. Lo había vivido los primeros años en el colegio, oyendo como todos murmuraban palabras hirientes a mis espaldas y también cosas que yo supuestamente había hecho pero que ni siquiera se atrevieron a preguntarme si eran ciertas.
En aquellos tiempos, llorar a mares al llegar a la casa había sido mi única forma de afrontar tales acusaciones, hasta que me había acostumbrado no a llorar, sino a ignorar. Pero ahora era yo la que había hecho sentir mal a una persona ilegal. Yo no era así, al menos no con personas que no lo merecían. Felicitaciones, Jennifer, pensó una voz a lo lejos. Acabas de hacer llorar a Unner. Giré mi cabeza y clavé mis ojos en polvo. Maldito imbécil, quise gruñirle. No entendía cómo era que me había enamorado de años atrás. Quizás me había cautivado sus deslumbrantes ojos azules, pero no podía justificar que me atrajera su nulo sentido del humor ni la arrogancia que se escondía en cada una de sus incipientes sonrisas. Recuerdo que terminé agradeciendo al día en que besó a Claire hace ya un año, porque entonces lo había odiado tanto que gracias al cielo había podido ver cuán idiota era. Vos sos el próximo en mi lista, le aseguré adoptando un tono que más que una amenaza advertía una promesa que no cumpliría, claro, porque sería tarde. Inténtalo, perra, gruñó lanzándome un guiño. Rodeé mis ojos y volví mi vista adelante para encontrarme con que Josh no estaba. No había rastro alguno de él. ¿Y qué querías? ¿Que llorara a moco tendido frente a ti? Al convertir mis manos abiertas en apretados puños sentí como las uñas se me clavaron en las palmas. ¿Quién le quitó los libros? Pregunté molesta, queriendo saber quién le había hecho esa broma tan estúpida. Por Dios, ¿qué tipo de persona se atrevería a joder con los libros de alguien? O mejor dicho, ¿quién era tan idiota como para meterse con los libros de un nerd? Tú, acusó Emma, estirando uno de sus largos rizos castaños con su dedo. ¿Quién le quitó los libros? Repetí ignorándola. Ella era castaña, sin embargo, tan tonta como las rubias de las películas cliché. Nadie respondió. ¡Respondan! Gruñí sin saber por qué su silencio me molestaba tanto. Fui yo, dijo repentinamente Aaron. Claro que había sido él, como no lo supuse. El maldito bravucón riéndose del indefenso. Qué original. Solo quería saber si el tímido Josh sería capaz de hacerte frente. Sí, al parecer querían más escenas que involucraran a la perra del colegio. ¿Por qué a mí? Mascullé. ¿Acaso no era suficiente con que me vistiera según sus jodidos estereotipos? ¿Acaso ya se habían aburrido de mis comentarios sarcásticos? ¿O es que tenía que hacer algo más atrevido para conformarlos? Quizá querían que avanzara al siguiente nivel, aunque pensándolo bien, ¿qué podía ser peor? Aaron apretó la mandíbula al ver mi gesto indiferente. ¡Qué perra! Escupió mirándome con desarado. ¿Cómo se te nota que eres engreída, Ni siquiera miras a tu alrededor. Para vos todo es yo esto, yo lo otro. Yo. Típico de las tierrosas como vos, agregó meneando la cabeza. Estás tan metida en tu propio mundo que no adviertes que el tonto y tímido nerd al que acabas de insultar está patéticamente enamorado de vos. Canturrió en tono meloso. ¿En serio? Reí con fuerzas. No le bastaba con decir que era asesina, que mataba a los niños que llevaba dentro de mi panza a causa de inexistentes relaciones sexuales, que hasta inventaban rumores acerca de un negro enamorado de mí. Increíble, pero penosa mi vida, ¿no crees? Déjate de idioteces, Aaron. Pedí sin poder esconder mi indignación y a la vez incapaz de contener la risa que me causaba tal disparate. Y por favor, devuélvele los libros a Josh. No me digas que ahora te preocupa un niñato llorón, exclamó Paul, interviniendo y haciendo presente su tono sarcástico. Arqué mis cejas. Claro que no, imbécil. Solo no quiero que mi conciencia cargue con la culpa de haber hecho llorar a un nerd, dije, escéptica, sentándome correctamente al ver que la profesora de historia entraba al aula. Pero entonces, cuando vi vacío el asiento donde Joshua siempre se sentaba, la decisión que había tomado días atrás comenzó a tambalearse. Y por más arrogante que hubiera querido sonar frente a mis compañeros, comencé a preguntarme qué pasaría si me esforzase una última vez por hacer las cosas bien. Antes de que hubiera terminado la clase, mi decisión había cambiado. Todo por un chico al que nunca antes le había hablado. Y claro, por sus estúpidos ojos lagrimosos.